A las 03:17 de la madrugada del 18 de agosto de 1944, en un claro improvisado cerca de Saint-Pierre-du-Mont, en la costa normanda, el soldado Charles Merritt golpeó con la palma abierta la carcasa metálica del SCR-584, como quien intenta despertar a un animal dormido mientras escuchaba, a lo lejos, el zumbido creciente de motores alemanes que venían del este. La humedad pegajosa del canal cubría cada superficie, y el generador tosía como si estuviera cansado de la guerra. A esa hora, el cielo era apenas una sombra sobre sombras, roto de vez en cuando por la luz intermitente de bengalas lanzadas kilómetros al norte. En aquel silencio cargado, Merritt sabía que la batería antiaérea del 467th Air Battalion estaba casi ciega, y que cualquier error, un solo error, permitiría que los URA-88 y los Hi-111 alemanes pasaran sobre Omaha Beach, donde miles de hombres dormían sin imaginar que su destino dependía de un radar averiado y de un soldado que no figuraba en ningún informe importante. Merritt, nacido en Wichita y entrenado como técnico auxiliar porque no había conseguido plaza en la Fuerza Aérea, llevaba apenas 2 semanas en Normandía. Servía como asistente del equipo de radar, un rol que en el papel exigía seguir manuales, apretar tornillos específicos y nunca improvisar. El SCR-584, una obra maestra de 10 Geertz y precisión quirúrgica para seguir blancos móviles, era demasiado valioso, demasiado delicado, demasiado complejo para que alguien sin certificación lo tocara más de lo necesario. Los manuales eran claros. Requería 20 técnicos especializados para su mantenimiento total, y cualquier ajuste no autorizado podía convertir el sistema en un adorno inútil, incapaz de girar, incapaz de rastrear, incapaz de dirigir el fuego de los cañones M1 de 90 milímetros que dependían de él para defender el cielo de Normandía. Pero esa noche, el radar había muerto, y no quedaba tiempo para protocolos. La avería había comenzado horas antes, cuando el equipo rotatorio dejó de responder y el eco del blanco se volvió inestable, saltando de un extremo al otro de la pantalla como si los cazas alemanes estuvieran teletransportándose. El oficial al mando había concluido que era una falla en el modulador, quizá humedad, quizá polvo, quizá daño acumulado, pero no había piezas de repuesto, y el equipo principal de técnicos había sido enviado a otra sección del frente. Quedaban solo ellos, 3 operadores entrenados para seguir procedimientos, un sargento de artillería sin conocimientos de electrónica avanzada, y Merritt, que no debería estar tocando aquello, pero que era el único en ese claro que entendía que lo que veía en la pantalla no era una avería superficial, sino una falla en la línea de sincronización interna, la misma que, según los manuales, era crítica, extremadamente sensible y no debe ser manipulada bajo ninguna circunstancia, fuera de un taller certificado. A las 03:19, cuando los ecos distorsionados comenzaron a multiplicarse en el borde del osciloscopio, uno de los operadores maldijo en voz baja. Había visto ese patrón 2 noches antes, cuando una formación de Ju-88 se coló por un hueco del sistema y destruyó 3 barcazas en la bahía. Aquella vez culparon al mal tiempo, a la confusión, a los pilotos, siempre a los pilotos. Pero Merritt recordaba perfectamente cómo el radar había resbalado justo antes de perder el blanco, como si la señal se hubiera desvanecido por completo. Y ahora estaba sucediendo otra vez. Se arrodilló junto al panel lateral, respirando el olor tibio del metal calentado y del barniz quemado. El aire vibraba con el sonido áspero del generador del 467th, un generador que él también había visto fallar semanas antes en Inglaterra. Recordó la expresión del teniente Howard aquella vez, enfurecido porque los informes decían «error del operador», cuando Howard sabía que no era eso. Recordó también la cara de un piloto joven, Louis Harper, de apenas 20 años, que solía quedarse cerca del radar por curiosidad. Tenía el hábito de tocar el fuselaje de su P-47 como si fuera un caballo. 3 días antes de que Merritt embarcara rumbo a Omaha, Harper se estrelló en el canal. El parte oficial decía, maneuvering error. Merritt sabía que no. El radar había perdido el seguimiento en el peor momento posible. Había visto la oscilación de la señal, el salto, la caída brusca,
Los mismos síntomas que ahora se repetían frente a él como un fantasma mecánico dispuesto a seguir cobrando vidas. A las 03:22 una luz roja parpadeó en el panel. El motor de giro había dejado de sincronizar. El SCR-584 ya no podía barrer el cielo. El sargento murmuró «Esto no pinta bien», mientras el oficial pedía que enviaran un mensaje a la base principal solicitando equipo de apoyo. Pero todos sabían que no llegaría a tiempo. Fue entonces cuando Merritt tomó la decisión que ningún manual, ninguna orden y ningún protocolo hubiera permitido. Se deslizó más hondo bajo el panel, pasó la mano entre cables gruesos y tocó el conjunto amplificador que vibraba con un ritmo irregular. Había allí una pieza diminuta, una lámina de contacto que teóricamente tenía una tolerancia mínima y que debía estar calibrada por personal experto. Pero él había visto algo similar en un viejo oscilador de radio durante su entrenamiento. Recordaba cómo un instructor, un veterano de apellido Collins, le había dicho casi en broma: si alguna vez el sincronizador falla, no busques fantasmas, busca el contacto más insignificante. Siempre es el maldito contacto. El problema es que ese contacto estaba enterrado dentro de un módulo sellado, protegido por tornillos que no debían abrirse en campaña. Requería 20 técnicos porque el proceso de calibración era delicado, lento y susceptible de generar un apagón total del sistema si se hacía mal. Merritt respiró hondo, tocó los bordes calientes del panel y tomó la decisión de abrirlo igual. Afuera, el zumbido de los motores alemanes era más claro, aún lejano, pero inconfundible. Los Ju-88 solían volar a baja altura en ataques nocturnos, y si conseguían acercarse lo suficiente, los cañones aliados no tendrían tiempo de reacción. La batería era eficaz solo si el radar les decía dónde apuntar. Sin radar, no eran más que sombras disparando a otras sombras. A las 03:25, Merritt comenzó a desmontar el módulo. Su respiración era lenta, concentrada. El sudor le corría por la frente y caía sobre la superficie metálica, creando pequeñas manchas que brillaban bajo la luz amarillenta de la lámpara portátil. Sabía que si rompía algo, la batería quedaría inútil, y él podría enfrentar un consejo de guerra por manipulación no autorizada de equipo crítico. Pero también sabía que si no lo intentaba, alguien moriría, quizá docenas. Mientras aflojaba el tercer tornillo, recordó otra historia que le habían contado en Inglaterra. Un técnico llamado Rogers que juraba haber visto al radar congelarse durante una operación y que después fue reprendido por sugerir que el equipo tenía un defecto de diseño. Los oficiales culparon al estrés de combate, a la falta de atención del operador, nunca al radar. Pero los hombres del taller murmuraban otra cosa, que había un fallo de sincronización que nadie quería admitir, porque hacerlo significaría reescribir manuales, rediseñar componentes y aceptar que la máquina estrella del frente occidental tenía grietas invisibles. A las 03:27 el panel cedió. Merritt vio la lámina problemática, una pieza insignificante, apenas del tamaño de una uña, vibrando demasiado, escapando de su rango. Allí estaba el enemigo silencioso. No era alemán, no era humano, era un error diminuto, casi vergonzoso, que llevaba meses oculto entre soldaduras y componentes supersensibles. Y era eso, solo eso, lo que podía decidir si los hombres dormidos en las carpas cercanas verían el amanecer. Merritt tocó la lámina, midió su posición con el pulso firme, escuchó el rugido lejano que ya vibraba en el aire como un presagio, y supo que tenía segundos, no minutos, e hizo lo que nadie esperaba de un soldado raso. Violó cada regla escrita, movió la pieza prohibida con precisión quirúrgica y cambió, sin saberlo, el curso de una noche que los alemanes recordarían durante mucho tiempo. A las 03:29 de aquella misma madrugada, mientras las hélices alemanas cortaban el aire a unos 20 kilómetros, la batería antiaérea permanecía en un silencio tenso, como si todos los presentes hubieran entendido, sin que nadie lo dijera, que algo irrepetible estaba ocurriendo bajo la lona improvisada del refugio del SCR-584. Merritt, con la mano aún dentro del panel abierto, movió la lámina vibrante apenas 1 milímetro hacia la izquierda, un ajuste tan pequeño que cualquier técnico certificado hubiera calificado de insuficiente para alterar el comportamiento del oscilador. Pero él sabía, por intuición más que por ciencia, que ese era el corazón del problema.
y al tocarla, sintió la vibración volverse uniforme, casi como si el radar respirara por primera vez en horas. El zumbido del modulador recuperó un ritmo constante, y el motor de giro emitió un chasquido metálico que jamás olvidaría, un chasquido que anunciaba que el conjunto rotatorio intentaba volver a la vida. El operador principal, un cabo llamado Friedman, observaba la pantalla con la mandíbula apretada. El eco, antes difuso y errático, comenzó a estabilizarse, primero como un pulso débil, luego como un punto firme que se desplazaba con suavidad a través de la línea. «Está volviendo», murmuró incrédulo, pero el oficial a cargo, el teniente Woodrow, negó con la cabeza. «Imposible. Con ese tipo de falla, ni el grupo de ingenieros de Cherburgo lo podría arreglar sin desmontarlo entero». Sin embargo, cuando se inclinó hacia la pantalla, vio lo que no esperaba. El barrido vuelta a vuelta reconstruyó su arco perfecto, y el cruce del osciloscopio recuperó la precisión milimétrica que convertía al SCR-584 en la columna vertebral de la defensa aérea aliada. Afuera, el sargento de artillería comenzó a recibir reportes desde los puestos de escucha. Motores múltiples, aproximación escalonada, configuraciones que sugerían al menos 2 grupos de bombarderos y escoltas. La Luftwaffe, debilitada pero obstinada, aún intentaba golpear las líneas de suministro norteamericanas mientras retrocedía hacia París. Y aquella noche, habían elegido un momento en que los radares aliados estaban saturados, dispersos, o, como en el caso del 487th, prácticamente ciegos. Merritt escuchó el informe mientras seguía sujetando la lámina ajustada. No podía soltarla todavía. Cualquier vibración excesiva, cualquier golpe súbito, cualquier brusca variación en la alimentación del generador podía devolver el radar a su muerte temporal. Era como sostener el pulso de un moribundo que acababa de recuperar el aliento. A las 03:31, el motor rotatorio del radar hizo un giro completo, lento pero constante. Friedman soltó un suspiro que parecía contener semanas de frustración acumulada. En la pantalla apareció un eco más nítido, uno grande, uno que no hacía falta ser experto para reconocer. «Formación principal a 30 kilómetros», anunció. El teniente Woodrow quedó inmóvil durante un segundo. Luego miró hacia el módulo abierto y vio a Merritt, con la mano adentro, sudando como si hubiese corrido una maratón. «¿Qué demonios hiciste?», preguntó. Merritt no respondió. No podía. Si soltaba la pieza temía que todo se estropeara otra vez. El teniente, con una mezcla de incredulidad y miedo, se acercó un poco más. Nadie debía abrir un SCR-584 en campaña. Nadie. Menos aún un hombre sin certificación. Woodrow sabía lo que aquello significaba. Un reporte disciplinario, un reglamento violado, una posible acusación de sabotaje si algo salía mal. Pero también sabía que, si el radar se mantenía estable durante los próximos 5 minutos, podrían interceptar a los bombarderos alemanes antes de que llegaran a las playas. Su dilema moral duró apenas un segundo. «Mantén lo que sea que estás haciendo. No te muevas», ordenó. Y fue la primera vez en toda la campaña que un oficial validó oficialmente una violación completa del manual. A las 03:33, el segundo eco apareció en la pantalla. Una formación menor, tal vez cazas escolta. El operador ajustó los diales con manos temblorosas, no por miedo al enemigo, sino por miedo a que la señal volviera a fallar. Pero todo permaneció estable. El radar, contra toda lógica, estaba vivo, y apenas un minuto después, el sistema de transmisión de datos comenzó a enviar coordenadas directamente a los cañones antiaéreos M1, que aguardaban con sus siluetas imponentes apuntando al cielo negro. Cada pieza de artillería dependía del SCR-584 para ajustar el ángulo exacto de disparo. Sin él, era como disparar a ciegas. Con él funcionando al 80%, la batería era mortal. En el cielo, los pilotos alemanes avanzaban sin saber que estaban entrando en el alcance de un radar que, según los informes de inteligencia de la Luftwaffe, no debía estar operativo. Habían estudiado los fallos tácticos de los aliados, las brechas en el sistema de vigilancia y las zonas donde los SCR-584 tenían problemas por humedad, vibraciones o interferencias. Y justo esa noche, aprovechando la luna oculta, pensaban deslizarse entre esas grietas. No sabían que un soldado raso acababa de cerrarlas con un ajuste de 1 milímetro. A las 03,
36. Un estruendo sacudió el aire cuando los primeros cañones abrieron fuego. El radar marcó un blanco que descendía ligeramente por el suroeste. Friedman anunció altitud, rumbo, distancia. Los cañones respondieron con precisión quirúrgica. Las explosiones iluminaron brevemente el cielo, revelando siluetas negras que intentaban maniobrar. El teniente Woodrow escuchó los disparos y reprimió un escalofrío. Desde hacía semanas, el enemigo lograba evadir casi todos los ataques, pero esta vez, el fuego aliado seguía exactamente el movimiento de los intrusos, como si anticipara sus maniobras. Y lo hacía porque Merritt sostenía la vida del radar con la punta de los dedos. En medio del rugido de los disparos, el sargento informó por radio: impacto confirmado, uno descendiendo, otro saliendo del rumbo. El eco principal se dividió en varios puntos, señales claras de que los bombarderos estaban rompiendo formación, sorprendidos por la precisión del ataque. Aquello no tenía sentido para ellos. En el frente occidental, cada vez que un radar se averiaba, los alemanes lo sabían. Habían estudiado meticulosamente los tiempos de respuesta, y un SCR-584, que volvía a la vida en plena madrugada, era algo tan improbable que ni siquiera los analistas de la Luftwaffe lo habían considerado. A las 03:40, el generador dio un pequeño tirón, un cambio de frecuencia que hizo vibrar el panel. Merritt contuvo el aliento. Si la lámina volvía a vibrar fuera del rango, todo se perdería. Su mano tembló por primera vez. El teniente lo miró fijamente. «Aguanta», dijo en voz baja, casi como una súplica, y Merritt apretó la pieza con más firmeza, sintiendo el metal caliente quemarle la piel. No sabía cuánto tiempo podría mantener esa presión, pero sabía que no lo soltaría mientras aquel cielo dependiera de él. A las 03:42, un segundo impacto fue confirmado. Los alemanes, desconcertados, comenzaron a dispersarse en direcciones caóticas, rompiendo la disciplina que normalmente caracterizaba sus ataques nocturnos. Algunos viraron hacia el norte, otros hacia el mar, y fue entonces cuando ocurrió algo que más tarde quedaría registrado en un informe alemán, recuperado tras la guerra. Uno de los observadores de la Luftwaffe, siguiendo la transmisión de radio entre los bombarderos, escuchó a un piloto gritar: «Ese radar no debería estar funcionando. Es imposible que nos sigan así». A las 03:44, el SCR-584 seguía vivo. Contra la humedad, contra la vibración, contra la lógica de la ingeniería, seguía rastreando cada sombra metálica que cruzaba el cielo, y en el centro de todo, un hombre que no debía tocar esa máquina, estaba sosteniéndola como quien sostiene un corazón que late por última vez. Cuando el último eco desapareció de la pantalla y los cañones callaron, el silencio que quedó no fue de alivio, sino de incredulidad. Merritt, exhausto, soltó lentamente la lámina. El radar siguió funcionando, ahora estable. Él cerró los ojos, vencido por la fatiga y el dolor que sentía en la mano quemada, pero la verdadera historia, la que los alemanes recordarían, apenas comenzaba, porque lo que dirían cuando supieran que un solo soldado había reparado un radar que requería 20 técnicos, no sería una simple reacción técnica, sería una declaración de asombro, de respeto y de miedo. A las 04:02 de aquella madrugada ya teñida por el olor a pólvora quemada, mientras los operadores verificaban que los últimos ecos alemanes se habían perdido en dirección al este, un hecho inesperado comenzó a tomar forma en la base avanzada de Saint-Pierre-du-Mont. Los primeros mensajes interceptados por la inteligencia aliada señalaban que algo, en el lado alemán, no cuadraba. Las comunicaciones de la Luftwaffe eran tensas, fragmentadas, y en varias de ellas aparecía la misma frase repetida con incredulidad: «Radar amerikanisch funktioniert noch, das ist unmöglich». Era imposible. No debía haber ningún radar americano activo en ese sector, mucho menos uno capaz de seguir bombarderos en plena maniobra evasiva. El reconocimiento previo había confirmado que el SCR-584, instalado allí, tenía fallas persistentes desde hacía días, y que el terreno húmedo afectaba la calibración más que en otras zonas del frente. Para los alemanes, aquel radar debía estar muerto, y sin embargo había guiado la artillería con una precisión casi quirúrgica. A las 04:07, mientras Friedman devolvía los diales a su posición de reposo y Woodrow anotaba en su cuaderno de campaña lo ocurrido,
Merritt se sentó por primera vez en más de una hora. Sentía la mano derecha arderle por dentro, como si la piel hubiera absorbido todo el fuego cruzado de la madrugada. La sostuvo contra el pecho, intentando ignorar el temblor, pero no había tiempo para descanso. Un jeep apareció desde el camino de tierra, avanzando rápido, levantando una columna de polvo. Del vehículo descendieron 3 hombres, un oficial de comunicaciones, un ingeniero del 59th Signal Battalion y un intérprete. No se esperaban visitas a esa hora, mucho menos visitas por un motivo que a primera vista parecía absurdo. Los alemanes están preguntando cómo demonios sigue funcionando su radar. El ingeniero abrió los ojos con desconcierto cuando Woodrow explicó, en términos generales, lo ocurrido. Pero cuando el oficial vio el panel aún desencajado, la carcasa abierta, los tornillos esparcidos y el módulo de sincronización expuesto, su expresión pasó del desconcierto a un miedo casi académico. Aquello era una violación directa de los protocolos del SCR-5084, un equipo que requería un proceso de mantenimiento tan estricto que incluso técnicos con años de experiencia necesitaban supervisión. El ingeniero se agachó junto al panel, recorrió con los dedos los bordes del módulo, inspeccionó la lámina de contacto y finalmente levantó la vista hacia Merritt, como si no pudiera creer que un soldado raso hubiese hecho lo que él mismo no se atrevería a intentar sin un laboratorio detrás. ¿Quién tocó esto?, preguntó, aunque la respuesta estaba frente a él. Woodrow señaló a Merritt, todavía con la mano envuelta en un trapo húmedo. El ingeniero se enderezó lentamente. Uno de los técnicos que lo acompañaba dejó escapar un silbido. El intérprete, que entendía más de lo que traducía, murmuró algo en voz baja. Los alemanes estaban confundidos. Habían perdido 3 bombarderos en una zona donde habían calculado que la detección era imposible. Lo atribuían a un milagro tecnológico, a una revisión masiva del radar, quizá incluso a una nueva variante del SCR-584. No sabían, ni imaginarían, que la diferencia había sido un ajuste inferior a 1 milímetro, hecho por un hombre que no figuraba en ningún manual. A las 04:13, mientras los oficiales discutían cómo registrar el incidente, llegó otro mensaje interceptado. Esta vez, más claro. Un comandante alemán en tono furioso preguntaba al Estado Mayor: ¿cómo puede ser que los americanos reparen un radar que nosotros sabemos requiere 20 técnicos entrenados? ¿Quién les enseñó a hacerlo en plena noche? Era una mezcla de incredulidad y temor. La Luftwaffe, ya debilitada, dependía de identificar los puntos ciegos para atacar. Y si los aliados empezaban a reparar sus sistemas críticos con esa rapidez, el equilibrio nocturno de la guerra se inclinaba aún más en su contra. En el interior del refugio, Merritt escuchaba fragmentos de la conversación sin sentirse protagonista. Para él, no había hecho nada heroico ni extraordinario. Había actuado por instinto, por frustración acumulada, por la memoria de Harper y de tantos otros pilotos que murieron por una falla que nadie quería admitir. Sin embargo, Woodrow, que comprendía el peso del momento, se acercó a él y apoyó una mano en su hombro. «No sé lo que va a pasar contigo después de esto», dijo en voz baja. «Tal vez te recompensen, tal vez te sancionen», pero su voz se suavizó al continuar. «Lo que sí sé es que esta noche salvaste más vidas de las que crees». A las 04:18, el ingeniero del 59th Battalion pidió a Merritt que le explicara exactamente qué había hecho, qué había movido, cómo había detectado la vibración, qué lo llevó a abrir un módulo que incluso él, con años de formación, trataba con cautela. Merritt respondió lo mejor que pudo, aún con la voz temblorosa. Habló del contacto inestable, del viejo instructor Collins, de la señal que saltaba antes de perderse, de la coincidencia con fallas previas. El ingeniero lo escuchó en silencio, sin interrumpirlo. Al final, emitió un suspiro largo. «Lo que hiciste aquí», dijo finalmente, «no debería haber sido posible, pero funcionó». Los hombres presentes intercambiaron miradas. No sabían cómo registrar un evento así. ¿Era un acto heroico de ingeniería improvisada? ¿Una violación del reglamento? ¿Una prueba de que el SCR-584 tenía un defecto estructural que los superiores se negaban a reconocer? ¿O quizá una combinación de todo eso? Pero antes de que decidieran qué versión quedaría en el reporte oficial, el intérprete recibió un mensaje más. Esta vez,
transmitido desde una unidad alemana cercana a Rouen. Era breve, casi una exhalación final de incredulidad. Si un solo soldado americano puede reparar ese radar, entonces subestimamos al enemigo. A las 04:24, mientras el amanecer comenzaba a delinear el horizonte, Merritt se quedó mirando el cielo que horas antes había temido ver iluminado por bombas. No sabía lo que los alemanes dirían exactamente. No sabía que su nombre no aparecería en ningún manual, ni en ningún reporte, ni en ninguna medalla. Lo que sí sabía era que, al ajustar una pieza diminuta dentro de una máquina gigantesca, había cambiado el curso de una madrugada que parecía destinada al desastre. Y en algún lugar de ese mismo cielo, un piloto alemán regresando a su base repetía, con incredulidad y rabia contenida, las palabras que resumían la verdadera historia de aquella noche. Uno solo. Lo hizo funcionar. Cuando el sol finalmente asomó a las 05:12 sobre las dunas y los restos dispersos de una noche de combate, la base de Saint-Pierre-du-Mont parecía respirar con un alivio que nadie se atrevía a expresar en voz alta. No había celebraciones, no había gritos de victoria, solo un agotamiento profundo, el tipo de cansancio que atraviesa huesos y memoria después de haber visto, aún en la penumbra, lo cerca que estuvo la muerte de tocar la tierra que uno pisa. Los cañones estaban quietos, apuntando hacia un cielo ahora limpio, como si fingieran no haber escupido fuego durante casi 20 minutos seguidos. Y el SCR-584, con su carcasa aún tibia y su panel lateral mal cerrado, seguía girando lentamente, como un centinela que se niega a dormir. Merritt permanecía sentado sobre una caja de munición, con la mano vendada de forma improvisada. La piel quemada le palpitaba en oleadas, pero él apenas lo notaba. En su mente, aún resonaba el zumbido irregular del oscilador, la vibración diminuta que casi nadie habría escuchado, la sensación del metal caliente cediendo bajo sus dedos. No sabía si había salvado la batería, la playa, o simplemente un puñado de hombres que jamás conocerían su nombre. Lo único que sabía era que la máquina había respondido cuando más se necesitaba, y que, por primera vez en semanas, el radar no había sido un enemigo silencioso, sino un aliado obediente. A las 05:20, mientras los operadores limpiaban la pantalla del osciloscopio y anotaban los últimos registros, llegó el oficial de inteligencia con un papel arrugado en la mano. Era una transcripción parcial, recuperada de una frecuencia alemana usada por los observadores técnicos. La frase estaba escrita en tinta rápida, como si el escribiente hubiera querido fijarla antes de que se evaporara en la confusión del amanecer. Los americanos repararon el radar y no tenían equipo, no tenían técnicos. Uno solo lo hizo. El oficial dobló el papel y lo guardó en su bolsillo sin leerlo en voz alta. Había algo incómodo en admitir que un informe enemigo describía mejor lo ocurrido que cualquier reporte aliado. Era como si la verdad hubiera nacido del lado equivocado de la línea del frente. A las 05:33, el ingeniero del 59th Battalion reunió a Woodrow y a Merritt para decidir qué escribirían en el informe oficial. Fue una conversación breve, casi burocrática, demasiado simple para lo que había sucedido. El ingeniero quería enfatizar que el radar había vuelto a funcionar tras un ajuste de emergencia, sin entrar en detalles. Woodrow insistió en registrar el intento de reparación, pero sin especificar quién lo había realizado, y Merritt, aún con la voz baja, pidió que no mencionaran su nombre. No por humildad, aunque la tenía, sino porque temía las repercusiones. Sabía que abrir ese módulo era una violación directa del manual. Sabía que no tenía autorización. Sabía que, si alguien superior decidía aplicar la letra del reglamento, podría terminar en una audiencia disciplinaria antes de que sus heridas cicatrizaran. El ingeniero lo observó un largo segundo. Luego asintió. «Entiendo», dijo. Y así, en la línea donde debía ir el nombre del responsable, quedó un espacio en blanco, un silencio administrativo, una ausencia que sería más duradera que cualquier mención. A las 05:48, mientras la luz del amanecer convertía las carpas en manchas doradas, el intérprete se acercó a Merritt con otro fragmento interceptado. Esta vez, no era una queja ni una expresión de incredulidad, era algo distinto, más humano. Provenía de un técnico alemán que, escuchando la confusión de los pilotos, había murmurado, pensando que nadie lo oía: «Ojalá nosotros tuviéramos hombres así».
El intérprete repitió la frase con un tono neutro, pero al decirla se generó un silencio extraño, uno que no sabía si pertenecer al orgullo o a la tristeza, porque la guerra, en su fondo más oscuro, siempre había tenido eso, hombres que admiraban al enemigo sin poder decirlo en voz alta. A las 06:10, el SCR-5084 fue finalmente apagado para su inspección. El ingeniero tomó notas meticulosas sobre la vibración de la lámina, la tolerancia defectuosa y la posibilidad, hasta entonces ignorada, de un fallo de diseño. Lo que Merritt había visto en plena oscuridad, bajo presión, con las manos quemadas y el cielo rugiendo, tomó al ingeniero media hora bajo la luz clara del día, y aún así, el técnico necesitó varios minutos para comprender cómo un solo movimiento había devuelto la sincronización. Esto debería documentarse, dijo, pero luego sacudió la cabeza. Sabía que no se documentaría. La historia oficial no tenía espacio para improvisaciones que contradijeran procedimientos. La guerra necesitaba orden, no excepciones, y Merritt era precisamente una excepción. A las 06:27, mientras la base se reactivaba lentamente, Woodrow se acercó a él por última vez antes de ser llamado a supervisar otra batería. «Lo que hiciste anoche», dijo sin levantar demasiado la voz, «nadie lo va a contar en los informes, pero yo sí lo contaré, a quien quiera escuchar, porque estas cosas son las que mantienen vivos a los hombres». Merritt asintió, sin saber qué responder. Pensó en Harper, en los ecos perdidos, en el contacto diminuto que casi nadie habría tocado, en la posibilidad, humilde y dolorosa, de que aquella noche hubiera salvado a alguien que nunca sabría que estuvo a segundos de morir. A las 06:40, el viento comenzó a soplar desde el oeste, trayendo el olor salino del canal. Los hombres se dispersaron para desayunar, limpiar sus armas, reparar sus carpas. La guerra avanzaba sin pausa, indiferente a los actos individuales que la sostenían desde abajo. Merritt, aún sentado en su caja de municiones, se levantó lentamente y observó el radar apagado. Por un instante, imaginó su vida después de todo aquello. Pensó en Wichita, en los campos planos que crecían bajo el sol, en los motores de camiones que reparaba antes de alistarse. Pensó en volver sin decirle a nadie lo que había hecho, y supo, con una certeza silenciosa, que era exactamente así como debía ser. A las 07:00, cuando el equipo de relevo llegó para hacerse cargo del radar, nadie mencionó su nombre, nadie lo felicitó formalmente, nadie escribió una carta, pero los hombres que habían estado allí, los que vieron la pantalla recuperarse, los que escucharon los impactos, los que respiraron el aire tembloroso del combate, guardaron su rostro en la memoria. Un soldado raso, un técnico improvisado, un hombre que decidió no esperar permiso para salvar vidas. Y así, mientras el sol ascendía sobre Normandía y otro día de guerra comenzaba, la historia de aquella madrugada quedó suspendida entre los murmullos y los recuerdos, sin medallas, sin informes, sin reconocimiento oficial, solo la verdad silenciosa que sostiene todas las guerras, que no siempre son los generales, ni los ingenieros de laboratorio, ni los diseñadores en despachos lejanos quienes cambian el curso de una noche. A veces, es un hombre solo, arrodillado en la oscuridad, sosteniendo una pieza diminuta, que decide si otros vivirán para ver la luz del día. Esa es la historia que sobrevive, la que los archivos casi nunca registran, la que solo se transmite de voz en voz, entre quienes estuvieron allí y no olvidaron. Y si alguna vez alguien encuentra este relato, sabrá que todo comenzó con un radar que no debía funcionar, y con un soldado que no debía repararlo.